cargo de esta actividad tienen el uso de la clase para desarrollar todo el tema que van a abordar. Ya tienen, digamos, disponibilidad para poder compartir las pantallas, si quieren compartir pantallas, y escuchamos atentos su presentación. Ok, profesor, muchas gracias. Hola, buenas noches. Yo soy la que voy a compartir la pantalla y de antemano me disculpo por el ruido que van a escuchar si escuchan mucho ruido, pero es que estoy en la sala y pasa mucho tráfico. Hasta el momento no escuchamos ruido, Betsy, pero adelante. ¿Me confirman, por favor, si se ve en la pantalla? Sí, Betsy. Ok. Listo, compañeros, buenas noches. Como lo había mencionado el profesor, nuestro tema... la presentación para, exactamente, muy bien, ahora sí, adelante. Buenas noches, compañeros. Bueno, como estaba hablando el profesor, hoy vamos a hacer, bueno, el taller del cual les vamos a hablar es Gran Ciudad y Turismo en la Transmisión Postindustrial, Nuevos y Viejos Procesos, Nuevas y Viejas Teorías. El grupo está conformado inicialmente por mí, Caterine Domínguez, Betsy Martínez, Dalgin Mendoza y la compañera Isaura Tristancho. Betsy, porfa. El primer tema que vamos a tratar es el turismo y los procesos urbanos. El turismo urbano, y especialmente el turismo en las grandes ciudades y áreas metropolitanas, ha devenido un importante campo de teorización. De hecho, parece haberse convertido en un factor crucial para explicar algunos de los más importantes procesos de socioespacial en las grandes ciudades, de la transición postindustrial y mucho más allá de una estrategia esencial para las políticas urbanas. En este contexto, vamos a analizar la relación entre un turismo y los procesos urbanos, de cómo las teorías más tradicionales están siendo progresivamente reemplazadas por otras nuevas. Bueno, dice que salvo ciudades monumentales, el turismo nunca había sido parte importante ni de los análisis ni de las políticas urbanas. Sin embargo, recientemente se ha producido una revalorización sobre la eclosión de la teoría sobre el turismo urbano, bueno, sobre la modalidad del turismo urbano, y de manera singular sobre el turismo en las grandes ciudades. El resultado es que en el momento actual, tanto en la actividad como en el sector económico que la soporta, se ha convertido en factor básico para explicar muchos de los procesos socioespaciales de las metrópolis. ¿Me están escuchando? Sí. ¿Te escuchan? Estoy hablando muy rápido. No, se escucha perfecto. Sí, de pronto trata de hablar normal. O sea, no hables así, Okay, que vayas a buscar carrera. Habla normal, así como si estuvieras hablando con tus amigos, con tu familia. Así. Es que estoy como un poquito nerviosa y sí siento que estoy como... Cálmate, cálmate. Igual tú estás allá en tu casa, estás en una pantalla, nadie te está presionando. Habla como si estuvieras hablando en tu casa. Así de sencillo. Relaja. Listo. Bueno, las razones que, bueno, como les venía diciendo, entonces, todo este proceso postindustrial, las grandes ciudades, donde técnicamente el turismo no se estaba teniendo en cuenta o no se veía como un factor importante ni para la economía, ni para el ocio, ni para la sociedad. Entonces, las razones pues, una de las razones importantes que explican la presencia del turismo en un discurso urbano, tanto analítico como aplicado, son diversas. Podrían citarse algunos, pues hablan de que podrían citarse algunos efectos ligados a la transición socioeconómica de algunas ciudades occidentales, crisis urbanas y el paso de una economía industrial o terciaria. Qué pena el motocarro. No, amiga, déjame la anterior. Lo que pasa era que estaba pasando el motocarro y de pronto no me iban a escuchar.
Bueno, según... bueno, amiga, la siguiente, por favor. Bueno, según Harvard, en el 2001, él citó que según la creación y el aprovechamiento de ventajas competitivas en la nueva división internacional del trabajo, la adquisición y control de funciones claves en las altas finanzas, el gobierno, la creación y difusión de información, la capacitación, la captación de actividades y el alto nivel de tecnología y la mejora de la posición competitiva, pues ayudaban en gran parte a fluir en grandes capitales mediante el turismo. Es decir, a partir de estas nuevas teorías se tuvo en cuenta que empezar a implementar factores asociados al turismo, pues iba a ayudar mucho a la economía. No solo desarrollar grandes monumentos, sino otro tipo de servicios como hoteles, restaurantes, cines, teatros, que ya poco a poco les voy a ir explicando. Siguiente, Betsy, porfa. Bueno, dice que para tener éxito, algunas de las ciudades más importantes se vieron forzadas a adaptarse a nuevas narrativas, construyendo símbolos, paisajes como los que ya les había mencionado, eventos culturales, grandes obras, o sea, monumentos físicos que también llamaran la atención, infraestructura de ambientes urbanos, museos, centros comerciales. Y el ejemplo puntual que vamos a tratar es Madrid, como un turismo metropolitano y postindustrial. Dice, la Comunidad de Madrid es la sexta región turística del país, dado el carácter metropolitano de la misma, la práctica de la totalidad de los visitantes extranjeros y un alto porcentaje de los nacionales se concentran en la ciudad de Madrid, con algunas extensiones en su área metropolitana. Esto la sitúa desde hace tiempo en la cuarta posición de un ranking turístico europeo, detrás de dos de las mayores metrópolis del continente, Londres y París, y de la principal ciudad monumental, Roma, aunque en connotaciones es superada por Dublín y Edimburgo. Posiblemente uno de los aspectos que mejor define el modelo turístico más avanzado de las grandes ciudades se mezcla con motivaciones clásicas, de pronto de viajar y conocer, muy poco de procesos culturales, sociales o económicos. En aquel momento las personas de pronto no tenían ese interés de viajar por un intercambio cultural o por un intercambio social, ni tampoco se veía enmarcada la necesidad de recibir turistas para el aporte económico para la población local. Entonces, sin duda, fue una de las tendencias más grandes de las ciudades continentales, el caso de Londres o de París, que a pesar de su importante patrimonio cultural, eran claramente multifuncionales desde el punto de vista turístico. También Madrid también tenía esa percepción de recibir turistas, no solo de recibir turistas ya en la parte cultural y en la parte de ocio, pero con un segmento de negocios. Es decir, Madrid, la mayoría de las personas que llegaban era a hacer turismo de negocios. Entonces, el gran peso que tuvo Madrid, o la gran responsabilidad que tuvo, fue adecuarse para poder ofrecerle a esas personas que llegaban unas mejores ubicaciones, desarrollo de financiera, que tuvieran que entretenerse, que pudieran también, o sea, que pudieran desarrollar sus actividades empresariales,
pero que también pudieran desarrollar actividades de ocio y recreación. Poco a poco se fueron creando grandes monumentos, museos, cascos históricos e infraestructuras con espacios feriales, centros comerciales, teatros, parques temáticos, casinos, y pues se le dio una nueva localización a Madrid en el área central, como área metropolitana. Siguiente, Betsy. Porfa. Bueno, aquí les presento esta figura, dice Turismo en Madrid a escala metropolitana. Nos muestra parques empresariales, centros comerciales, parques científicos y unidades. Los colores, pues, blancas son los espacios o los lugares de Madrid que no tenían hoteles. Y las partes más oscuras, pues, eran los lugares en los que más se concentraban, digamos que hoteles o lugares en los que las personas podían pernoctar. En aquella época también se utilizaban hoteles de bajo costo como hostales y casas de paso. Eran pocos los hoteles de altas categorías, porque como el turismo no se veía así como bastante influenciado, no era algo que de pronto ellos tuvieran muy en cuenta. Entonces, estos son los mismos espacios hacia donde se estaba difundiendo la actividad turística. ¿Qué pasó? Que después del estudio que se realizó se dieron cuenta que efectivamente a Madrid llegaban muchas personas. Lo que trataron fue de que en esos espacios que están en blanco empezar a distribuir parques empresariales, centros comerciales, científicos, para que toda la actividad turística no se concentrara en una misma área, sino que fuera equitativa para toda la ciudad. Dice, además de la localización turística a escala metropolitana, en función de la difusión de actividad económica avanzada, parece oportuno analizar el ejemplo clásico de la relación evidente entre el aeropuerto y el ámbito ferial. Uno de los fuertes que tenía Madrid, o que tiene Madrid, es su gran capacidad ferial y congresual. Sí, ¿verdad, profe? Que hace parte a referencia a congresos. Sí, claro, referencia a congresos. Listo, creí que le estaba diciendo mal. Pues todos No, sabemos así congreso, allá sí le dicen en el castellano, en el español de allá de España, pero congresos, eventos de congreso. Eventos de ferial y congresos, sí. Entonces, pues es muy importante una ciudad que tiene un aeropuerto con gran capacidad, al que llegan muchas personas, pues es una ventaja tener este tipo de recintos, pues que hacen más fácil todo. Siguiente, Betsy, porfa. Bueno, concretamente el término municipal de Madrid se ha seguido considerando los hoteles como una de las referencias fundamentales, dado que son un buen indicador de la actividad turística, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo. Pero además se han utilizado otros elementos para identificar el uso turístico de la ciudad. Aquí se los expongo. Dice, los monumentos y museos con conteos que superaban las 75.000 visitas. Muchas de las personas que llegaban a Madrid a este tipo de eventos feriales y de congresos se inclinaban mucho en visitar monumentos y museos. Luego seguían los parques de ocio o parques temáticos dentro de la ciudad, que fueron construyendo pequeñas reservas y cosas también como para llamar la atención. Luego tenemos que los paseos y rutas por Madrid establecidos oficialmente, es decir, se organizaban rutas guiadas por ayuntamientos con información turística oficial por empresas constituidas y también con buses turísticos dentro de la ciudad. Eso le ofrecía pues a las personas una vista panorámica de lo que era toda la ciudad.
Luego tenemos las zonas de ocios nocturnos, los bares, los pubs, los teatros, los cines comerciales, todas cerca del Ayuntamiento de Madrid. Cabe destacar que era como, o es, bueno, si era o es la parte central o donde se mueve absolutamente todo en Madrid, es ahí justo en el Ayuntamiento. Y por último están los principales espacios feriales y las salas de reuniones públicas. Siguiente, Betsy, porfa. ¿Pasa algo? Bueno, en esta gráfica tenemos ya Madrid dividida en 3 áreas. Los puntos negros son hoteles, los puntos rojos, que son muy pocos, son museos y centros de ocio, y los puntos verdes son espacios de congresos. Dice, bueno, la intención de dividir Madrid en 3 áreas era para tener en cuenta la presencia de equipamientos e infraestructuras turísticas que además están definidas en la existencia de concentración de alojamiento, que es lo que en este momento, en este punto, pues es lo que más hay. Frente a ellas, el resto de los recursos. El interés por definir estas 3 áreas va más allá de una estricta intención delimitadora. Se trata de poner de manifiesto la concentración turística que se produce en algunos ámbitos urbanos, en algunos ámbitos urbanos porque se va desarrollando turismo en ciertos puntos más que en otros. Entonces la idea y la intención de dividir Madrid en 3 sectores era como para ver el fuerte de cada uno y las falencias de cada uno. Lo que importa no es tanto que estas sean las principales áreas, porque no son las principales áreas turísticas de la ciudad, sino era analizar el comportamiento de cada una de ellas en cuanto a lo histórico, lo funcional, lo morfólico, lo urbanístico y en sí la planificación turística. Siguiente, Betsy, porfa. La primera área es Madrid turístico, cultural y de ocio. Esta zona corresponde casi totalmente con el distrito central de la capital, ampliado hasta incluir las áreas limítrofes del distrito de Retiro. Se trata aproximadamente de la ciudad preindustrial contenida en la última cerca de la ciudad, junto con algunas de las primeras ampliaciones del ámbito neoclásico de lo que es el Salón del Prado, que es este que está acá en la imagen. Hoy en día se llama Paseo del Prado. Hay elementos de gran importancia histórica dentro de él, urbanística y cercas como el Parque del Retiro. Y hay alrededor hay muchos muros de la ciudad preindustrial, es decir, de los inicios de Madrid. Evidentemente es el área donde se encuentra la mayor parte de los recursos históricos, como los principales museos, los principales monumentos, espacios urbanos de mayor importancia, el Madrid barroco, el Madrid neoclásico, los jardines históricos y algunos de los más significativos ámbitos de Madrid de la modernidad. Además, concentra la mayor parte de los equipamientos y espacios para el ocio diurno y nocturno de la capital, con prácticamente, o sea, alrededor del Paseo del Prado están prácticamente todos los teatros y los cines, así como las principales áreas de ocio delimitadas para esta primera área. Y este atractivo va de lo cultural a lo económico, pasando por el ocio y lo comercial. Conlleva que el parque hotelero de este ámbito sea no solo el más amplio, sino también el más variado. En esta área se localizan
alrededor de 68 hoteles de un nivel entre medio y alto, y se suponen entre esos 68 hoteles aproximadamente 7.140 habitaciones era alojamiento, más, como ya les había mencionado ahorita, el número de hostales y pensiones. Siguiente, Betsy, porfa. La segunda área es el área de Madrid del turismo de negocios. Esta área tiene un carácter más impreciso desde el punto de vista administrativo, histórico y morfólico, pero no es así desde lo funcional. Se trata del espacio de los negocios de la ciudad de Madrid. La terciarización fuera del central tuvo como ámbito fundamental el barrio de Salamanca, la zona de mayor cualidad urbanística y arquitectónica de la ciudad. Con posterioridad, esta disfunción de la centralidad económica se prolongó hacia el norte por el eje, formando una prolongación de la Castellana. Esta prolongación se hace debido a que Madrid empieza a ser fuerte en negocios. En Madrid empiezan a construirse grandes bancos, grandes empresas multinacionales. Entonces ya en esta área, en esta segunda área, se concentran, digamos, como las principales empresas o las más importantes. Entonces ya es cuando se empieza a hablar de la prolongación de la Castellana, porque se vio necesario seguir construyendo edificaciones con el fin de ser, pues, de negocios, de trabajo, para el turismo de negocios. Bueno, ya en este punto el turismo se ve atraído a esta área por las mismas causas que otros sectores, por la calidad urbanística, por la accesibilidad, pero también por la existencia derivada de la concentración previa de actividad avanzada. Es decir, esta segunda área no tenía, no tenía mayores lugares de diversión o de ocio. Se concentraban todos, era básicamente en edificaciones empresariales. Como resultado, aparte de los hoteles que pueden verse en la figura 3, la que les mostré ahorita, la mayor parte de los recursos turísticos con que cuentan se centran en los negocios. Ya a partir de ese análisis es cuando se empiezan a desarrollar, digamos, una capacidad hotelera un poco más amplia y una diversidad ya de lugares para la distracción. Sí, listo. Ya hasta aquí llega mi participación. Los dejo entonces con mi compañera Isaura. Por favor, pasa, Betsy. A la que está después, el área 3. Bueno, ok. Yo les voy a hablar acerca del área 3. El Madrid turístico de la accesibilidad. Pasa a la siguiente, Betsy. Por favor. Bueno, se sitúa claramente en una situación urbana pericentral, ligada a las principales infraestructuras de transporte y grandes equipamientos para el turismo de negocios, como el aeropuerto y los recintos feriales del Campo de las Naciones, como lo muestra la figura 3 que está aquí en la diapositiva. Por tanto, es la conectividad hacia afuera y la interna con el resto del área metropolitana lo que explica su aparición y posterior evolución,
a medida que se hacía más complejo tanto el turismo en particular como la economía madrileña en general. Frente a la simplicidad inicial, la oferta e infraestructura turística se han hecho notablemente más complejas en los últimos años. Como resultado, lo que hasta los años 90 era simplemente... Profe, permíteme un momento. Como resultado, tenemos lo que hasta los años 90 era simplemente un modesto conjunto hotelero en torno al aeropuerto. Estaba compuesto por hoteles de 4 estrellas de tamaño medio pequeño, algunos más que otros de menor categoría y de mayor categoría. Esto se vio complementado por otras 2 áreas de desarrollo. La primera área que tenemos es el Campo de las Naciones con el Palacio de Congresos, los recintos feriales y 2 hoteles de 4 estrellas con más de 400 plazas. La segunda área ha contemplado en los últimos años el desarrollo de un conjunto hotelero que, además de otros de menor categoría, cuenta actualmente con 3 grandes hoteles de 4 estrellas y una importantísima oferta de salas para reuniones. Sin duda debe destacarse el hotel, dentro de estos hoteles que estoy mencionando, el Hotel Auditorium, que es un hotel que cuenta con casi 900 habitaciones y un centro de convenciones con un auditorio para 2.400 congresistas. Es el hotel más grande de la ciudad de propiedad privada. Se trata, por tanto, de una zona que partía en origen de la presencia del aeropuerto, pero que en la última década ha aprovechado las posibilidades de la concurrencia en el segmento de los negocios y las convenciones en función de la fácil accesibilidad que esto traía. Como resultado a esta área, en la actualidad se sitúa casi el 10% de los hoteles de la ciudad. Acá en la otra figura 4 les muestro, más de un 11% de las plazas están aquí situadas, concentradas en la categoría de 4 estrellas. Además cuenta con 10 centros de convenciones con más de 18.000 plazas, así como los recintos feriales del Campo de las Naciones con más de 150.000 metros cuadrados para exposiciones. Betsy, por favor. Bueno, aquí en la imagen, como pueden ver, tenemos en la figura 4, está la avenida central del Campo de las Naciones con los recintos feriales al fondo de la imagen, el Palacio Municipal de Congresos en la parte izquierda y los edificios hoteleros y empresariales en la parte derecha. Por favor, Betsy, pasa a la siguiente diapositiva. Principales tendencias turísticas a escala urbana. Bueno, el análisis realizado en Madrid parece demostrar que a esta escala los factores más destacados para explicar el turismo urbano son la especialización funcional y zonal de la ciudad, junto con la segmentación de la oferta en cuanto a intereses y motivaciones. Se distinguió una ciudad y un turismo urbano de ocio, que sería de cultura, compras, descanso, frente a otro de negocios, actividad económica, ferias, congresos, lo que a su vez permite diferenciar entre la ciudad de verano frente a la ciudad de invierno y la de diario frente a la de festivos. Y finalmente también una ciudad diurna frente a una ciudad nocturna. Los resultados tienen su origen en la evolución urbana que ha traído a Madrid, la localización turística, que serían los hoteles, la accesibilidad a equipamientos culturales o zonas de negocios. Por favor, la siguiente diapositiva. Distritos turísticos. Frente a lo que sucede a escala metropolitana o local, no existen tantos análisis sobre lo que podríamos denominar distritos urbanos, es decir, zonas a gran escala, aunque de tamaño variable en donde Estás teniendo interferencia. No se te está entendiendo. Nada, o sea, ¿hasta dónde me escucharon? No, yo te escucho bien. De Yo pronto le escucho bien. Tocate. Sí, yo le escucho bien. Escuchamos perfectamente. Ándale, soy yo. Me ubico. Qué susto, me Si asusté. eres tú, Bueno. mija. Sí, no, Frente, está muy bien.
Continúo con los Sí, distritos continúa. turísticos. Como les decía, en zonas a gran escala, aunque de tamaño variable, en donde se produce una asociación funcional y espacial de diversos componentes turísticos recreativos. A escala intraurbana del distrito, el uso turístico de la ciudad viene definido por la calidad del espacio, los servicios y equipamientos con que éste cuente, y de acuerdo con ellos, su función a escala micro. Se trata, como se ha podido ver, el predominio de lo local, de lo diferencial y lo particular. Frente a las fuerzas globales de la escala metropolitana, al hablar de un distrito turístico, nos referimos claramente a la alteridad y lo específico. Sería, por tanto, un turismo de lugares en la medida en que sus cualidades físicas simbólicas lo hacen diferentes. Y son esas cualidades las que generan en sí la atracción del lugar. Por favor, Betsy, pasa. A continuación les voy a hablar acerca de dos clústeres turísticos culturales del centro de la ciudad de Madrid, pues elegidos en base a la conexión de los aspectos funcionales, morfológicos y cronológicos con el uso turístico que en la actualidad se presentan. Bueno, el primer clúster turístico del cual les voy a hablar es el de la Gran Vía. Corta aproximadamente de este a oeste la ciudad preindustrial. Fue abierta en las 3 primeras décadas del siglo XX sobre el trazado preexistente. El resultado es una gran arteria que no modificó la estructura urbana salvo en su propio eje y que cuenta en sus dos aceras con una arquitectura marcadamente monumental, parte de la cual fue expresamente construida para acoger empresas, hoteles, salas de espectáculos, cines y teatro. La originaria función hotelera se ha venido reforzando desde la apertura de la vía y se ha visto notablemente incrementada en los últimos años, con la aparición de pequeños hoteles funcionales de cadena que están transformando antiguos edificios residenciales en establecimientos de categoría y precio medio. El resultado final de esto es la existencia de un total de 25 hoteles en la Gran Vía, o en la primera manzana de las calles que en ella desembocan, con aproximadamente 5.700 plazas repartidas en su totalidad entre 4 y 3 estrellas. Aquí tienen una imagen de lo que es el clúster de la Gran Vía, el clúster turístico de la Gran Vía. Por favor, Betsy, pasa a la siguiente imagen. El área cultural y recreativa también se ha potenciado recientemente. Puede destacarse la emergencia del teatro musical. Aquí aún les estoy hablando de la parte del clúster turístico de la Gran Vía. Hasta hace poco este teatro musical inexistente en Madrid, pero en la actualidad se está configurando no solo como una actividad de ocio urbano, sino mucho más allá, como un auténtico producto turístico estrella para una ciudad que en su página web se promociona como la tercera ciudad del mundo en número de estrenos musicales. Esta nueva actividad ha venido a reforzar el carácter de la Gran Vía como lugar para los grandes espectáculos de masas, espectáculos culturales de masa, entre los cuales están los cines y los grandes carteles anunciadores, y han marcado su función, su carácter y también su paisaje. El resultado de todo este clúster es un conjunto de ocio y turismo urbano en el que el comercio y el entretenimiento cultural cobran una presencia fundamental y en donde el alojamiento muestra un amplio abanico de posibilidades, desde el lujo hasta las pensiones o hostales, pasando por los nuevos hoteles funcionales. Por favor, la siguiente imagen. A continuación les voy a hablar del segundo clúster, el clúster turístico del Paseo del Prado. Los paseos encadenados de Prado y Recoletos son un conjunto de bulevares que conforman el flanco este del casco histórico y que junto con el Paseo de la Castellana arman el principal eje norte-sur de la ciudad. Se trata de un ámbito de gran calidad urbanística y arquitectónica, incorporado a la ciudad a partir del siglo XVIII, Salón del Prado, actual Paseo del Prado, y que cuenta con algunos de los edificios, museos, jardines históricos y estatuaría pública más importante de Madrid.
Aquí les tengo una imagen, la figura 5, en la cual se puede apreciar un poquito más o menos cómo está este tema del clúster turístico del Paseo del Arte. Bueno, solo existen 7 hoteles. Ay, se me cayó, ¿qué pasó? No, la anterior, disculpa, todavía no. Solo existen 7 hoteles en los bordes del paseo. Estos son de gran tamaño, superando los 2.700 plazas que se reparten fundamentalmente entre las categorías de 5 estrellas y gran lujo y 4 estrellas. Uno de sus atractivos turísticos de este clúster es sin duda la alta calidad urbanística del conjunto, lo que lo convierte en un espacio estancial y paseable, de gran atractivo que permite unir sin necesidad de transporte varios de los principales hitos culturales y turísticos de la ciudad. Se trata, por tanto, de un ámbito turístico de alto nivel y especializado frente al carácter más popular e incluso cercano a lo que podría considerarse una industria cultural que predominaba en la Gran Vía. Sin embargo, presenta como principal debilidad un sector comercial y de restauración hasta el momento poco acorde con sus características. Si bien tan solo existen 7 hoteles en los bordes del paseo, estos son de gran tamaño, superando las 2.700 plazas que se reparten fundamentalmente entre las categorías de 5 estrellas, como ya lo había dicho, y de gran lujo. La siguiente, Betsy, por favor. Planificación y gestión del espacio urbano para el turismo. A las escalas mayores, ya sea la metropolitana o urbana, la planificación y gestión turística es estratégica y se dirige fundamentalmente a vender la ciudad o a mejorar el posicionamiento de esta, competitivo a través del city marketing. Estos son claramente los objetivos y presupuestos del Plan de Impulso a la Competitividad e Innovación Turística del 2004 al 2007 de la Comunidad de Madrid. La planificación y el desarrollo del turismo a escala urbana es de carácter estratégico y se encuentra integrado dentro de los denominados proyectos de ciudad, que intentan potenciar su papel en el mercado global del consumo. Una de las estrategias de las ciudades emprendedoras que se señalan es el fracaso intento de conseguir los Juegos Olímpicos del 2012 y el posterior acuerdo municipal en julio del 2006 para optar a los del 2016. Es el mejor ejemplo que podemos tomar de los intentos de Ayuntamiento de Madrid por poner o resituar la ciudad en el mapa mundial de las ciudades de cara a aumentar los consumos turísticos, con el ejemplo de Barcelona como principal referente internacional. Bueno, a manera de conclusión, la importancia turística de Madrid no es ni mucho menos reciente, pero no puede esconderse que tradicionalmente su peso en el turismo a nivel internacional está más basado en el efecto de arrastre provocado por ser capital y una de las puertas de entrada a un gran país turístico que es su propio atractivo. Sin embargo, en los últimos años se ha convertido no solo en un gran destino claramente autónomo e individualizado, sino de forma más general, pero en parte también por el turismo, en un nodo de cierta importancia en el sistema mundial de ciudades, como una de las aproximadamente 10 ciudades beta, situadas inmediatamente tras el grupo principal de las ciudades mundiales. Desde el punto de vista positivo, puede señalarse que el turismo en Madrid ha sido sin duda un sector súper importante en el crecimiento económico de los últimos años y en cierta medida también ha impulsado una relativa renovación cultural y urbana, que podría pues ejemplificarse con la expectación y vitalidad que se ha puesto de manifiesto recientemente con la ampliación del Museo del Prado. Listo, a continuación los dejo con mis compañeras que van a continuar con la exposición. Bueno, listo. Aprovechemos acá hacer un pequeño break de que ya la exposición ha sido un poquito larga. Es como para despertarnos un poquito, vamos a hacer una actividad. Betsy, porfa, ¿podías permitirle a Daniel que comparta pantalla? Compartir, todos pueden compartir pantalla.
Buenas noches, compañeros. Me avisan cuando vean mi pantalla. ¿Sí la ven? Sí, Dani, ya la estamos viendo. Listo. Me va a quedar sin audio por un momento. Sí, la vemos. Bueno, la actividad es súper sencilla, son unas preguntas, la actividad consiste, son unas preguntas, pues a medida que vayan dando respuestas correctas, pues las navecitas se van a ir eliminando. Inglaterra. Ya vimos cómo los bloques turísticos se manejaban en Madrid, ahora vamos a ver cómo se manejan en este principal destino de Inglaterra. Pasamos a la siguiente diapositiva, amiga, por favor. Bueno, este primer artículo lo que quiere hablar es sobre la creación, administración y promoción de los recintos urbanos turísticos en el área central de Manchester. Dentro del objetivo firmemente perseguido por la gestión pública municipal de este destino, es la gestión de al menos desde el año 1980 de proporcionar una base económica a la ciudad, dándole una transformación incluso en el destino más importante a nivel turístico internacional. Encontramos entonces unas fotos que muestran como los distintos caracteres paisajísticos de este destino. ¿Qué buscan estos bloques turísticos o estos recintos urbanos turísticos? Precisamente hacer eso, unos bloques en los que se pueda distribuir el turista y no solamente se concentre en un lugar de la ciudad, que lo que genera es una degradación del paisaje. Pero además prestándoles toda la seguridad que estos necesitan. Toda esta construcción urbanística de los recintos también hace que el local pueda ser o maneje una mejor relación con estos recintos o con estos lugares. Porque no podemos hablar de los locales siendo turistas, pues el concepto de turismo habla de necesariamente un traslado y una pernotación en un lugar distinto a tu lugar de residencia por más de 24 horas. Continuamos con la otra diapositiva. Entonces, estas políticas públicas culturales y de revitalización urbana dan una ascensión de la lógica de mercado y de la cuestión de desarrollo económico en la agenda pública local de este destino. Entonces, encontramos dos grandes perspectivas de toda esta temática. La primera es el Estado, la sociedad y la política pública en un mundo de transformación. Entonces, es el nuevo papel de la cultura dentro de la sociedad y las inversiones privadas. Ya no solamente vemos que se está haciendo inversiones en lo público, sino también que las empresas privadas le están apostando a la cultura y cómo esta cultura está transformando la sociedad y la relación que tiene la sociedad con la cultura y viceversa. Entonces, vemos una posmodernidad en los diversos campos culturales y también el hecho de que la producción de la cultura se haya asumido desde un papel central en la sociedad. Todo es cultural hoy en día y esta cultura lo es todo, siendo dominada por la lógica del mercado incluso en lo que se refiere a las políticas culturales. Todas estas políticas pues dan como resultado recintos culturales cada vez más acordes a las necesidades del destino y de las personas que habitan este destino, y su relación incluso hace que estos recintos adquieran más importancia.
Dentro de la segunda perspectiva encontramos las políticas culturales y de revitalización urbana desde la ascensión de la cuestión del desarrollo económico de la agenda pública local. Entonces vemos cómo también todas estas políticas culturales dan un aporte al desarrollo económico y no necesariamente la cultura tiene que ser ajena a ese desarrollo. Entonces se ve la apertura de grandes equipamientos culturales en los que los resultados de ese modelo virtual, por ejemplo, al tratar de las políticas sociales y culturales adecuadas para las grandes ciudades europeas. Esto da a entender que todas ellas deberían intentar atraer un equipamiento moderno como el del Museo de Guggenheim, no sé si se pronuncia así, me perdonan, en Bilbao o el Reino Unido. Porfa, museos que se multiplican nacionalmente en los últimos años. Todas estas son como las sucursales de los museos y cómo cada vez estos recintos urbanos le apuestan a la cultura y a la creación de más y más y más museos. Ahora sí lo puedes pasar. El turismo, desde la cultura y la gestión pública, da como tal la creación y fortalecimiento de destinos y productos a través de recintos urbanos turísticos. ¿Qué son estos destinos, recintos urbanos turísticos? Los que ya le decía anteriormente, son como pequeñas ciudades, pequeños bloques de ciudades en una gran ciudad, que en este caso es Manchester. Al descalificar el turismo como una ciencia o una asignatura, Tribert señala que el término no se refiere a una metodología de análisis y una explicación de la realidad, sino a un campo que tiene como objeto de estudio los fenómenos provocados por el desplazamiento temporal de las personas. Entonces, esto da como resultado que el turismo es la suma de fenómenos y relaciones resultantes de la interacción entre regiones emisoras y regiones receptoras. Los recintos urbanos turísticos son la estructura del turismo en espacios delimitados de la ciudad. ¿Cómo así? El turismo no se desarrolla de forma homogénea como lo veníamos pensando dentro de todas las ciudades, sino que se concentra en determinados espacios urbanos. Y la experiencia turística consiste en el desplazamiento reducido de un número de áreas que concentran la principal atracción del destino turístico y la principal atracción turística entre los turistas. Este comercio especializado de servicios de hospedaje y alimentación, además de la presencia de otros turistas y visitantes. Entonces, lo que se busca es distribuir toda esa atracción turística en distintos espacios de la ciudad para que la ciudad se revitalice, para que los lugares se revitalicen y además no se degrade paisajísticamente y se pueda encontrar valor y dentro de todo el local no se sienta abrumado entre tantos y tantos turistas, como de pronto pasa en destinos como Cartagena o en destinos como Venecia. Podemos pasar. Ahora vamos a hacer una pausa activa de no más de 30 segundos para relajar los músculos. Podemos estirarnos, si estamos sentados nos podemos levantar del escritorio, estirar un poco los brazos, las piernas, activarnos nuevamente después de esta actividad y de lo que ya les vengo comentando para pasar al siguiente tema. Bueno, ya nos hemos estirado brazos y piernas, podemos pasar al siguiente tema. La reciente trayectoria del Manchester, de antigua capital de algodón a un centro postindustrial del ocio, turismo y entretenimiento. Me dirán, ¿cómo así? Pues sabemos que el ocio es un derecho dentro de los derechos humanos y por ende se les debe garantizar. Como ya les venía diciendo anteriormente, no podemos decir que el local es turista en su propia ciudad, aunque así se le quiera vender. Pero sí podemos crear de este destino o de la ciudad un recinto para que el local no se sienta
siempre visitando los mismos lugares. Entonces, este destino, Manchester, se transformó de una antigua ciudad industrial decadente, además, en uno de los principales destinos turísticos británicos e importantes de centro de servicios financieros y de consultoría empresarial. Es decir, que se pasó de ser una ciudad que se estaba desvalorando a una ciudad que no solamente se revitalizó, no solamente se transformó, sino es que además es una de las ciudades que hoy está dentro del pico de atractivos turísticos de Europa. Podemos pasar a la siguiente diapositiva, Betsy. La descripción y caracterización de la ciudad de Manchester. Está localizada en la región noroeste de Inglaterra. Actualmente es uno de los principales destinos turísticos británicos. Como ya les dije anteriormente, es la tercera ciudad de número de visitantes de turistas internacionales. Además de su uso, se transformó en el segundo destino turístico doméstico inglés, es decir, que los mismos británicos están yendo a visitar esta ciudad. Y en el treinteno del 2008 al 2010, el gasto del turista inglés fue en medida de 445 millones de libras anuales, lo que hace que la ciudad cada vez adquiera más dinero gracias a su revitalización, y ahí vemos la importancia de que una ciudad se transforme y esté como al pendiente de las tendencias que se generan. Y vemos también cómo el turismo puede ser generador de cambio incluso para la calidad de vida de los locales de una ciudad. A la derecha encontramos dos fotos panorámicas de un mismo ángulo, pero en distintas zonas horarias, y vemos también por medio de ambas, además de la calidad fotográfica, vemos cómo la hora hace o embellece o enfea una ciudad. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, la experiencia de la SMDC y la ascensión de la ciudad en cuestión de ocio, turismo y entretenimiento en la agenda pública del desarrollo económico. Esta transformación de Manchester como un importante destino turístico, incluso a través de la creación y promoción de recintos urbanos, es una de las partes del resultado de la actuación de toda esta experiencia y de todo este trabajo que se vino realizando en Manchester, poniéndolo y posicionándolo como uno de los mayores ejemplos de la importancia de revitalizar la ciudad y crear recintos urbanos, de clasificar la ciudad dentro de las mismas relaciones, entendiendo que un lugar construido desde ya sea financiación pública o privada adquiere importancia gracias a la relación que el local le da a este atractivo, ¿no? Entonces, si el local no se siente identificado con eso que se construyó, si el local no encuentra una relación con eso que se construyó y su vida cotidiana, entonces este lugar prácticamente podría perder el sentido y toda la financiación que se le dio, o toda la inversión que se le dio. Podemos pasar al siguiente. Entonces, una ciudad múltiples destinos es la creación y la promoción de recintos urbanos turísticos en el Manchester. Dentro de esa promoción de Manchester como destino turístico, el área central fue siendo progresivamente estructurada en un recinto urbano turístico. Dividida entonces en 9 recintos que le dan como toda la importancia a esta gran ciudad. Como les decía, vienen siendo principalmente bloques o ciudadelas que conforman la gran centralidad del destino. De esto les hablará mi compañera Betsy. Muchas gracias. Bueno, sí, como último tema tenemos, pero no el menos importante, claro, una ciudad de múltiples destinos, la creación y la promoción de recintos urbanos turísticos en Manchester. Como venía diciendo la compañera, el Consejo Local pues comenzó a preocuparse
dotar la ciudad de una nueva base económica, por ahí ya a los finales de 1980. Entonces, un punto central en la estrategia del Consejo Local era utilizar económicamente la cultura, los estilos de vida y las identidades existentes en el área central, explorando así, digamos, su pluralidad de herencias, o sea, su diversidad, intereses, grupos étnicos y sociales, así también como sus bases arquitectónicas y paisajísticas. Permítanme. Entre esos 9 encontramos el primero, que es el Central Retail District. Manchester tiene su Central Retail District bien definido geográficamente. Este es promovido como un recinto urbano turístico donde el turista o visitante tiene a su disposición, una experiencia de compra con distinción para la moda y los artículos de lujo. Aquí pasan, dos cosas. Primero, la promoción turística privilegia el Manchester Arden, que es como la plaza, que aún teniendo un compuesto convencional de tiendas y servicios, que es el mayor shopping center en el área central del Reino Unido. Y segundo, hay un conjunto de tiendas de departamentos, galerías y shopping centers. Bueno, también espacios públicos que cuentan con tiendas sofisticadas en el que los clientes pueden encontrar ropas de marca, cosméticos de lujo, artículos y de sim, regalos, joyas, entre otras cosas. El núcleo de la promoción turística recae en los grandes nombres del comercio detallista y en las tiendas exclusivas. Además de esto, también hay bares, cines y restaurantes. También casas nocturnas para diversos tipos de público, incluido un centro de ocio y entretenimiento. Bueno, aquí en la primera foto, esta, la que la estoy subrayando, nos muestra un mapa. Ese es un mapa del área central de Manchester. Y ahí están divididos los 9 recintos. Digamos que el mapa nos muestra ampliamente las zonas turísticas en las cuales los turistas o visitantes y también como los residentes locales tienen a su disposición una serie de recintos o lugares delimitados. Cada uno compuesto por funciones urbanas, atracciones turísticas, equipamientos culturales, entre otras cosas. Y por acá tenemos el Exchange Square. El Exchange Square, la idea, era crear un espacio público de calidad que combinara los centros de compra del área. Aquí en la foto nos muestra un elemento común de las principales ciudades británicas, como lo es aquí la rueda gigante, que permite ver vistas panorámicas del lugar. Otro lugar o otro recinto es el Castle Field. Estaba marcada por antiguos almacenes y fábricas, casi deterioradas, canales contaminados y sin uso. A pesar de haber sido calificada como una Urban Heritage Park en 1982, muchos de estos edificios fueron, convertidos en oficinas y unidades residenciales para un público afluente. Los canales se limpiaron actualmente, implementando paseos en sus márgenes que permiten la comunicación de Castle Field con otros recintos del área central. Dentro del objetivo de transformar Castle Field en un área turística, se abrieron los primeros bares y restaurantes con mesas, todos equipados con mesas, sillas al aire libre, y fueron muy frecuentados estos en verano.
Además cuenta también con una de las principales atracciones de Manchester, que es el Museum of Science and Industry, instalado en el antiguo complejo ferroviario del Liverpool Road, que tiene, digamos, la estación de las más antiguas líneas ferroviarias de pasajeros y, digamos, con el primer depósito ferroviario del mundo. La Castlesberg Management Company es responsable, digamos, de la limpieza y la conservación urbana del área y la señalización turística propia del destino. La Gay Village. La Gay Village es, digamos, un tipo de recinto urbano turístico en Manchester. Este lugar es combinado como una serie de eventos y festividades. Hay muchas. Digamos que en total son 5. Y fue creada para atraer el público LGBT, de los cuales, digamos, el más importante es el Manchester Pride, que además de la parada cuenta con 11 días de programación. Se podrán imaginar cuán grande es, con exposiciones de arte, cines y reuniones. El recinto está ocupado también por bares, restaurantes, tiendas y casas nocturnas dirigidos al público LGBT. La Chinatown. Digamos que, bueno, los inmigrantes chinos aquí se establecieron desde el inicio del siglo XX, formando actualmente, digamos, la mayor Chinatown del Reino Unido. En los años 80, los primeros proyectos de revitalización urbana en el área crearon el arco de entrada y los jardines chinos, que fueron reforzados con una tematización oriental. Chinatown, digamos que en este barrio queda la Manchester Art Gallery, uno de los principales, digamos, equipamientos culturales de la ciudad. Este cuenta con una serie de restaurantes de comida china, tailandesa, japonesa y coreana, así como pequeñas también tiendas que venden productos orientales. Personalmente creo que me interesó muchísimo esta parte, ya que tuve la oportunidad cuando viajé a Brasil. En Sao Paulo también ellos cuentan como con un barrio que se llama Liberdade. Es un barrio japonés y eso fue una cosa espectacular. Creo que me gustó muchísimo y me llamó muchísimo la atención porque tú sentías que estabas como en otro país. Era una cosa totalmente diferente, o sea, te conectabas realmente con lo que pasaba. Todas las personas, o sea, era súper magnífico y las personas, o sea, parecía como si estuvieses en el otro país, pero estando en el que estabas visitando, en este caso Brasil. Creo que me considero una turista que le encantaría volver a experimentar ese tipo de experiencias. No sé si alguna otra persona haya también experimentado uno. No sé cuál de estos le ha gustado hasta el momento. Aquí había un barrio chino. El barrio, en lo que era el barrio Montes, era llamado el barrio chino. También hubo una colonia de inmigrantes de la China aquí en Barranquilla y eso. Pues, ya quedan o sea, casi ninguno vive en ese contexto, pero aquí existió el famoso barrio chino de Barranquilla, que después fue mutando, se fue convirtiendo en otra cosa y que ya ahora mismo es un barrio, digamos, deteriorado. De la zona céntrica de la ciudad, donde hay más que todo talleres de metalmecánica y de repuestos de carro y muchas cosas más, y también residencias, pues, de gente normal. Gracias, profesor. Bueno, ahora vamos con el Northern Quarter. Este está localizado en el noreste del área central, teniendo como principal lugar el Holland Street, que al contrario de los otros lugares, el Northern Quarter no fue el punto, digamos, principal de grandes proyectos de rehabilitación urbana. En cambio, su desarrollo fue comandado por una multitud, pues, de pequeños negocios. A partir de los años 80, lugares como boutiques, cafeterías, tiendas de discos, casas nocturnas, comenzaron a instalarse en el local, como aprovechando
el valor bajo de los alquileres. Y todo eso, gracias a eso, fue seguido por las industrias creativas, especialmente, digamos, la de los negocios ligados a la moda, como centros de design, venta de ropa al por mayor y los talleres. La promoción del Northern Quarter como lugar urbano turístico pasa, digamos, por la construcción de territorio como bohemio, independiente y alternativo. Es el lugar donde se encuentra, digamos, todo lo que es diferente al resto del área central. Está repleto de pequeños negocios independientes, donde el turista o el visitante no encontrará más grandes tiendas, y esto hace que la experiencia de compra, o sea, no hace que la experiencia de compra que viven antes sea algo repetitivo, sino algo más, tampoco homogéneo, algo más, que la experiencia sea un poco más propia. Algunos negocios icónicos, por decirlo así, como la Banks on the Wall, entre otras, también son promovidos como atracciones turísticas. El Lockport Road. Este es un recinto estructurado a lo largo de una avenida que liga, digamos, el área central al sur de la ciudad. Este recinto cubre aproximadamente 2 kilómetros de Lockport Road, reuniendo edificios y equipamientos culturales, como lo vemos en las imágenes, de 2 universidades de Manchester, así como iglesias, plazas y jardines. Aquí se destacan, digamos, el Woodsworth Art Gallery y el Manchester Museum, además de algunos de los nuevos edificios de la University of Manchester, que tiene un gran mérito arquitectónico y que pues estos realizaron una inversión por la que también se construyeron nuevos edificios centenarios y la mejoría de los principales espacios. Digamos, el nuevo edificio del University Place cuenta, digamos, con un visitor center, con guías del viajero y venta de souvenirs. Petersfield. Pasamos ahora a Petersfield. Petersfield, digamos, es el resultado de la transformación de la antigua Manchester central, que, digamos, se encontraba deteriorada, y pues ya lo renovaron y se inauguró en 1986, o sea, tuvo una mejoría. Es allá, digamos, donde se localiza uno de los proyectos de la agencia ejecutiva Bridgeton Hall, que pues debería simbolizar el nuevo papel de la cultura para el desarrollo económico de la ciudad. En este recinto, en Peter Falls, se concentran, digamos, equipamientos y empresas dirigidos al turismo de negocios y eventos. También alberga espacios públicos de alta calidad, como plazas y jardines. También, claro, tiene bares y restaurantes. Piccadilly ejerce la función de facilitar, digamos, al turista o al visitante recién llegado a Manchester, ya que se encuentra, digamos, localizada la Piccadilly Station, que es la principal ciudad, que cuenta también con una estación de sistema de tranvías, que hace un recorrido por la parte del área central, además de hacer la conexión de Manchester, The Keys, Salford. Además de eso también, con el Northern Quarter reúne el mayor número de hoteles del área central, digamos que con 8 en total. La Piccadilly Station cuenta con un pequeño shopping center, yendo desde London Road hasta la plaza principal, donde se localizan, digamos, los buses y el Manchester Visitor Information Center. Spinningfields se localiza al oeste del área central. Es el resultado, digamos, de un proyecto de revitalización urbana de la empresa
en London, que eliminó, digamos, la gran parte de edificaciones y de los espacios públicos del lugar para construir, digamos, unos edificios comerciales de alto lujo. También se encuentra secundado por residencias y comercios detallistas y comercios con detallistas sofisticados. Spinefield se destaca por los espacios públicos impecables, digamos, su conservación y limpieza, por la arquitectura icónica de las nuevas construcciones, también por los bares y restaurantes y el comercio minorista sofisticado. También reúne tiendas como Armani, Field's y Mulberry, entre otras. La imagen que ven ahí fue sacada desde la entrada de People History Museum, mostrando, digamos, la relación que se establece entre el equipamiento cultural y el recinto urbano turístico. Con Spinefield doy por finalizada la presentación y doy inicio a una pequeña actividad. Es súper corta, solamente son 3 preguntas y tiene que ver con las fotografías de los recintos ya antes mencionados. Primero, ¿cuál de estas 2 fotografías corresponde a Peterfield? ¿Qué dicen ustedes? Creo que me tienen que hablar porque no puedo ver el chat. Yo estoy viendo el chat, yo te digo. Cristian de Vega dice que la 2 y más nadie habla ya, como que se durmieron. Los dormiste ya tú con tu exposición. Y eso que viajamos a Manchester. ¿Cómo es que se llama el Pokémon que duerme? Bueno, entonces, solamente Cristian. Sí, solamente Cristian entra en la puja. Angie Carolina se sumó con la 2 también. Bueno, solamente decirle que es la número 1. Ah, mentira, es la 2. Eso no son juegos. Y Maylin también dice que la 2, pero Maylin es tremenda viva. Dice que la 2 ya cuando tú dijiste que la 2. Bueno, eso cuenta. Ya no quería Maylin, perder. no te preocupes. Ay, se me pierde. Bueno, ¿cuál de este es Icatl? ¿La 1 o la 2? Esta gente ya se durmió, no estuvo pendiente de las fotografías. Mira lo más chévere. Le decimos que es un giveaway y ahí sí participan. 1 dice Darly Correa, 2 dice, 1 dice Martelo, 1 dice Anuar, 1 dice Angie Garrillo. Bueno, ya escoge la 1 para ver si es la 1. Ana María Arroyave. Es la 1. Muy bien, felicidades. Se ganaron un tiquete para ese destino sin regreso, obvio. Allá tienen que trabajar para... Bueno, por último, ¿cuál de estas fotografías corresponde al cuarto? Angie Carolina dice 1, Daniel Mancilla dice 1, Cristian de Vega dice 2. Cristian de Vega no estuvo pendiente. No está participando. Dale, sigan. Miley dice que 1, porque esa la fotografía 2 es bastante obvia. Sí. Y Anuar dice que 1. Muy bien, es la 1. Obvio que ya dije la respuesta, si será muy obvia. La otra es el Gay Village. Bueno, muy bien, muchas gracias por participar y muchas gracias por estar atentos a nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado. De nada, mija, gracias a usted. Bye. Bueno, muy bien, interesante, digamos, el desarrollo y la dinámica que utilizó el grupo. Los felicito, felicitaciones al grupo. Excelente, digamos, presentación. Y yo creo que nos animó mucho como a pensar y a replantear y a como a discutir. ¿Se congeló el profesor o soy yo la que tiene mal internet? Eres tú, mamá.
Cambia el internet, bebé. La idea es, pues, armar un conversatorio después de la presentación y de las actividades que desarrollaron las compañeras, como para que discutamos qué elementos ustedes consideran relevantes para tener en cuenta el papel que juegan estas transformaciones del turismo dentro de una ciudad, asociado principalmente a los procesos de renovación urbana, pero a la vez también a la dinámica de incentivar a la industria turística a que entre en la lógica del proceso de transformación de la ciudad a partir de recintos feriales, de hoteles, de espacios de referencia y de tematización, como lo vimos ahora en ciudades como Manchester, ciudades que desde hace muchos años han empezado a revalorar sus escenarios urbanos, no simplemente para una unicidad de actividades, sino tratar de hacer la vida de estas ciudades mucho más cosmopolitas, mucho más conectada con la realidad de diferentes generaciones, de diferentes contextos, de diferentes incluso condiciones sociales y que eso aumenta, digamos, la capacidad para recesionar población o recesionar algún grupo de actividades turísticas. Entonces está abierto el debate. Hablemos un poco sobre esta referencia. Si nuestras ciudades aquí en Colombia, en el Caribe colombiano, inclusive Barranquilla, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Conversemos sobre eso, por favor. Pueden activar sus cámaras para verlo si quieren. Si no, podemos conversar así. Quiero comentarios, preguntas, inquietudes. Aportes, críticas también que podamos hacerle a lo que plantearon las compañeras. Porque sabemos que esto no es simplemente todo esto no es dado por sentado, no es la realidad, no es la veracidad. Cada ciudad tiene una dinámica. Vieron Madrid, vieron Manchester, vamos a ver Barcelona, vamos a ver otros ejemplos. Hemos visto la relación que hay del paisaje y el territorio. Ya hemos visto el tema de la cultura, el patrimonio como un elemento central. También la incorporación de la nueva ruralidad. Y ahora, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué imprimen las ciudades para darle una nueva revalorización al turismo? Sobre todo en este contexto de pandemia, en este contexto en que no podemos estar, digamos, dando papaya para contagiarnos del coronavirus. ¿Qué ahora, cómo están estas ciudades? ¿Cómo está este modelo de turismo? ¿Qué está pasando? Hablamos la discusión. Yo sé que muchos de ustedes de alguna u otra manera han estado vinculados a algún proceso o alguna actividad que ha tenido relación con lo que han planteado las compañeras en esta presentación. Escuchamos. Escuchamos. ¿Siguen ahí o ya se fueron a dormir? Aquí estamos. Bueno, quiero conocer los detalles, comentarios. Creo que la mayor de todos estuvimos atentos y muy interesante la presentación de las compañeras.
A ver, ¿qué cuentan? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Nada, no hay preguntas, no hay inquietudes, no hay comentarios. Por parte de las compañeras que desarrollaron la presentación, ¿qué pueden agregar ustedes? ¿Qué pueden adicionar? ¿Qué elementos pueden rescatar? Bueno, yo personalmente puedo agregar que este tipo de bloques turísticos me llaman mucho la atención dentro de Manchester, que fue como la parte que yo expuse, porque me pareció muy interesante cómo los escenarios o los distintos destinos que mostraba Manchester hacía que el anfitrión, por así decirlo, o el local, se sintiera viviendo como en las periferias de la ciudad, incluso dentro del mismo, de la misma ciudad, y le brindaba distintas perspectivas o panoramas a los turistas a la vez. Eso me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención también la interculturalidad que proponía o que propone Manchester dentro de los mismos bloques turísticos y cómo le ha apostado tanto al turismo cultural, creando escenarios cada vez más culturales y cada vez más interesantes en ese sentido. Eso me llamó full la atención de Manchester. También puedo rescatar toda esa inversión, no solamente pública, sino también privada, como también la empresa privada le ha apostado a ese tipo de invención del turismo. Y es que solamente bastaba ver un poco la foto del Manchester anterior, el algodonal, el que solamente se basaba en eso, a este Manchester que es completamente distinto, y uno entiende por qué se convirtió en el primer destino turístico de Inglaterra y por qué los mismos británicos que son tan exigentes dentro del turismo se han entusiasmado por cada vez visitar más esta ciudad. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quiere agregar algo? ¿Qué más quiere agregar algo? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Si todo quedó claro, yo en la próxima clase puedo hacer una evaluación, ¿cierto? Con todos los planteamientos que las compañeras excelentes, con mucha eficacia, lograron aquí resumir en estas dos experiencias. Entonces, si no hay es porque quedaron completamente claras las ideas. Entonces, si no hay más preguntas, inquietudes y no quieren participar, pues nos vemos la próxima clase. Y estén pendientes de algunas actividades sorpresas que voy a desarrollar a partir de cada uno de estos talleres que hemos venido dando, a ver qué tanto están pendientes de la clase. Profe, ¿Sí? o sea que
Aparte de lo que ya hicimos, realizamos en el CISBI, usted va a subir más actividades. Si no hablan, si no participan en este tipo de actividades, pues a mí me va a tocar saber si en verdad están pendientes de la clase. Incluso si están pendientes de las clases grabadas que subo en el canal de YouTube que tengo, porque la idea es que aquí armemos un debate, una discusión, porque son temas contemporáneos, actuales de la dinámica turística. Y yo no sé qué hay detrás de sus pantallas, porque muchos estarán haciendo otras cosas o estarán en la clase. Yo lo que sí quiero es que nos conectemos con la clase, nos conectemos con la actividad. Los compañeros han hecho un esfuerzo o hacen un esfuerzo en cada una de las actividades por preparar unas actividades didácticas y al final pues hacer una breve, digamos, discusión de cómo, digamos, aterrizar esos elementos que los compañeros y las compañeras cada vez vienen como denunciando en este tipo de experiencias del turismo contemporáneo a las realidades emergentes que tenemos en nuestra ciudad, en nuestra región, en nuestro país, porque cada uno de estos elementos son, o sea, son muy significativos en el desarrollo de las ciudades. ¿Por qué los indicadores dicen que ciudades como Bogotá, Medellín, Cali tienen los indicadores más significativos en cuanto a actividades turísticas? Uno, pues son las ciudades que reciben vuelos internacionales, incluso por encima de Cartagena, por encima de Santa Marta, que pueden ser los destinos turísticos por excelencia, digamos, a nivel nacional, o el eje cafetero. Bogotá, Medellín siempre abanderan el desarrollo de el flujo de turistas internacionales, pero ellas también se han reinventado. Bogotá no tiene mar, Medellín no tiene mar, pero se han reinventado como se han reinventado Madrid y como se ha reinventado Manchester en procesos de dinamizar sus actividades turísticas, sus entornos turísticos, y eso ha permitido pues que la base fundamental del desarrollo, incluso de lo que ustedes van a ejercer como profesionales, se aumente y se aumente de calidad y se aumente con una eficiencia. ¿Por qué? Porque hay pues gestores turísticos con calidad, con capacidad, muchos bilingües, y eso ha aumentado la competitividad del desarrollo de las actividades turísticas. Mientras tanto en Barranquilla sigamos, en el Caribe sigamos todavía pues mirando, digamos, o no entrando en la discusión que está pasando en la realidad turística, pues vamos a seguir distantes ante eso, o van a venir de otro lugar, o van a estar siempre los mismos actuando en esos nuevos escenarios de turismo. Por ejemplo, aquí el centro de ferias de Puerta de Oro, eso lo administra Corferias Bogotá. Son una figura, digamos, como de conglomerado que prestan los servicios y tiene el mismo modelo del recinto de Corferias de Bogotá. Se llama el mismo modelo. Y qué decir, por ejemplo, de las cadenas hoteleras. Ustedes que trabajan, algunos de ustedes trabajan en los centros hoteleros, pues son modelos que se importan de las grandes cadenas. Las grandes cadenas tienen todo el negocio ya montado y únicamente contratan a la mano de obra local para los diferentes servicios. Pero, ¿por qué no crear dinámicas, entornos adaptados a estos modelos, adaptados incluso a la cultura, a la idea de la ciudad, y así articular los procesos incluso de políticas públicas para la promoción del turismo? Acá solo se promociona el turismo del carnaval, carnaval para aquí, carnaval para allá. Ahora el malecón, sí, el malecón está chévere, pero ¿qué otras actividades turísticas además de eso se pueden dinamizar? Ya lo hemos visto, tenemos paisajes, tenemos una cultura muy rica, además del carnaval, de la arquitectura, tenemos historias, tenemos procesos en los cuales podemos, digamos, dimensionar unas mayores alternativas de turismo, y además, por ejemplo, tenemos unos entornos rurales que se pueden dinamizar. Ahora, con los procesos de transformación urbana, se vienen unas oportunidades tanto para el desarrollo de nuevas tendencias al turismo de negocios, ligados principalmente a eventos, a congresos. Entonces, cada vez que hayan congresos se va a necesitar personal capacitado y especializado. La pregunta a ustedes como administradores de empresas, ¿cómo están allí? ¿Cuáles son sus competencias frente a esos retos que se vienen ahora que se acabe la pandemia y que todos estemos vacunados y que en realidad haya una dinámica en torno a la
posición de esta ciudad en la órbita del mundo también, porque cada ciudad se está ubicando en su órbita. Todas las ciudades quieren ser el ombligo del mundo, ser las mejores ciudades del mundo, albergar Juegos Olímpicos, albergarlo, o si no son Juegos Olímpicos, otro tipo de juegos, pero ser la atracción, ser el centro, digamos, de un momento, de un escenario como hace unos años vivió también la ciudad con el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que también pues, hubo una posibilidad digamos, de ingresos, hubo atracción por el tema de los juegos, pero además de eso, además del carnaval que puede ofrecer la ciudad, siendo el carnaval un dispositivo de atracción muy importante y significativo. Pero nada más son 4 días, o por lo menos los 4 días que circundan a la fiesta, o puede ser una semana antes, pero solamente son los 4 días. Cómo hacer una agenda para la ciudad durante el año. Y estas ciudades, a través de la política pública, de lo que hacen sus administradores urbanos y integrados con quienes conocen del turismo y conocen también de la realidad de la vida social, porque no solamente creo que estas ciudades se han renovado, para ofrecerle algo al turista, sino también para ofrecerle a alguien a la población, algo a la población local, alternar esos visitantes con el turista. Y eso también es lo que quiere el turista. El turista quiere conectarse con la gente de la ciudad, quiere conectarse con la idiosincrasia de cada uno de los pueblos. Y cuando uno viaja, uno también quiere conocer gente, y eso sucede. Entonces aquí hay que mirar si en realidad ese modelo se está aplicando o solamente se está aplicando para un sector de la sociedad que puede estar pasando con otras condiciones o capas sociales, y eso es un poco lo que la antropología y la sociología busca poner en diálogo con las actividades del turismo en esta época de incertidumbres y de, digamos, complejidades. Entonces, si no hay más comentarios, si no hay más preguntas, inquietudes, levantó la mano Maylin. Adelante, Maylin. Hola, profe. Profe, bueno, ahora que usted tocaba el tema de las dinámicas y que las chicas hablaban de todo esto de las dinámicas contemporáneas, yo trabajo en el aeropuerto. Ah, muy bien. Cuéntanos detalles. Cuéntanos. Bueno, es muy cierto ahora que yo iba a comentar eso que usted, a lo que estaba enfatizando ahora de las capacidades. Resulta que yo pensaba, antes de estar en este lugar, que nosotros como ciudad nos faltaba mucho para atraer visitantes y todo el tema, pero en los últimos 5 años Barranquilla se ha modificado mucho para lo que era antes y nos hemos adaptado a nuevas cosas. De hecho, nosotros somos ahora un poco de turismo de negocios muy bueno. O sea, realmente estamos recibiendo ejecutivos y estamos haciendo reuniones y conferencias, se reciben en la ciudad prácticamente que a diario, a pesar de que estamos en medio de una pandemia. Otra cosa importante es que nosotros no hemos dejado de recibir turistas, lo cual a mí me asombró muchísimo porque antes yo pensaba que el turista era Cartagena, llegaba a Santa Marta, o sea, le gustaban esos destinos, que es Cafetero o Medellín. Resulta que si yo puedo hacer un sondeo, y es lo que he hecho, de hecho andaba anotando esos temas en los últimos días, en las últimas semanas, por lo menos lo que yo les puedo decir es que llegaron 5 vuelos de American Airlines con 170 pasajeros, de los cuales por lo menos 80 en cada uno venían por turismo, para conocer la ciudad. Y de los cuales cuando despachamos nuevamente, que se fueron esta semana, pude hacer como, uno les pregunta qué tal, cómo les fue, qué tal la pasaron, y dicen la ciudad hermosa, el malecón hermoso, la gastronomía increíble, pero a la gente le falta hablar inglés, o le falta hablar francés, o le falta hablar italiano, o whatever. Lo que dicen es como que más que todo el inglés. Entonces es donde uno pone como a mirarlo de que cómo se adaptan, cómo nos adaptamos nosotros
como entes o como Ciudadanos, digámoslo así. ciudadanos a el crecimiento de la ciudad, a la nueva dinámica o a ese progreso, vamos a llamarlo progreso. ¿Cómo nosotros nos vamos adaptando al progreso? Porque si queremos que la ciudad sea más grande, que tengamos nuevas cosas, que haya crecimiento económico, que haya más ingresos y oportunidades, pero también es importante capacitarnos. Y de hecho nosotros ahora estamos moviendo muchas cosas. Yo había hablado con un turista que estuvo en Usiacurí, se quedaron allá en un ecostal y todo eso, y las actividades, me decían, hay muchas cosas que hace años que ellos venían a visitar no había. O sea, no solo dentro de la ciudad, sino en el área metropolitana, por decirlo así, y muchas cosas. De hecho, yo le recomendé a varios la página de Dalgis, que aquí está. Dalgis tiene una página, profe, que se llama Hormiga Errante, donde ella promociona pues sus actividades como guía turístico, lo cual es muy bueno. En estos días ella también promocionó una ruta que ella hace por el barrio abajo, una ruta que ella estaba haciendo, que sería muy bueno que ella la comparta por aquí. Me pareció una cosa muy chévere, y de hecho yo también les había compartido en la página a algunos turistas que llegaron, porque son actividades chéveres para hacer que de pronto nosotros no sabemos decirle a la gente qué pueden hacer. O sea, llevarlos, los museos están abiertos. Sí, soy la fan número 1 y todo eso, entonces conocer, para mí como que ha sido muy importante primero conocer la ciudad, saber explicarle a la gente cómo se hacen las cosas y integrarlos a nuestra dinámica. Y bueno, eso que usted dice sí es muy importante, la capacidad. Y creo que he hecho mucho énfasis en eso, en capacitarnos y más nosotros como parte del sector, en mirar cómo están nuestras capacidades para adaptarnos a esto, porque lo que se nos vienen son unos retos súper grandes cuando se acabe esta pandemia. O sea, ponernos en nivel. Y tocaste un dedo en la llaga, Maylin. Si tú te fijas muy bien lo que está pasando ahora, ¿te imaginas si la ciudad logra organizar de manera articulada una política pública enfocada a un turismo sostenible, a un turismo integral, que por lo menos pues una gran parte de la población pues domine el inglés, que es lo que todo el mundo, o sea, todos los países, todo el que viaja sabe hablar inglés, por lo menos, si es de habla francesa o si es los chinos o los japoneses, ellos hablan inglés, porque enseñan desde pequeños, les enseñan inglés y terminan su proceso de formación antes de la universidad como bilingües. Todos los países asiáticos, de todos hablan inglés, además de su idioma natal. Entonces, mira, si te fijas, mira lo que nos estás contando. Y mira o sea, a veces digamos, el cortoplacismo también de nuestros dirigentes, hablando de que tú estás trabajando en el aeropuerto, y mira cómo puede quedar tan pequeño el aeropuerto si se llegara a dinamizar más y que se llegue a influenciar mucho más las actividades cuando pues llegue toda la normalidad. Pues, es un ejemplo. O sea, el aeropuerto, incluso muchos ya han dicho que está quedando pequeño para lo que se puede venir más adelante. Además de eso, Sí. Está quedando pequeño, profe, porque nos parece enredamos. Parece una Sí, terminal. nosotros cuando recibimos vuelos, o sea, cuando llegan por lo menos un día como un domingo que salen 5 vuelos, o sea, 5 aerolíneas despachamos vuelos a la misma hora. Es imposible, o sea, es un dolor de cabeza totalmente, porque es como estar en un hormiguero. Eso logísticamente, o sea, y además que el aeropuerto quedó pequeño para lo que la ciudad puede proyectar en un futuro, no solo en dinámica de visión de ciudad, sino también todo el que llega de afuera sabe, llega y mira, se queda impresionado. Dale, Dalgis. Profe, pero sí me parece. Comparte la página aquí en el chat para que los compañeros. O sea, quiero aclarar una cosa antes, que no piensen que es que me estoy quedando en el aeropuerto. Aparte, el aeropuerto ha sido algo muy bueno porque estamos siendo, si lo ponemos así, si lo miramos, ha sido como diseñado a una escala
que se adapta muy bien a los modelos internacionales. ¿Qué nos falta? Ampliar. Sí, creo que faltan como el aeropuerto tiene que ponerse las pilas con cosas y de hecho ya se está trabajando en eso, porque es que cuando abramos, porque existe pues el positivismo y la esperanza de que vamos a salir de esta pandemia y que vamos a recibir más gente. Y si ya lo estamos haciendo durante una pandemia, o sea, va a ser muy grande lo que se viene para Barranquilla cuando esto se acabe. Entonces, se está en planos y le falta más capacidad. Eso es un punto. Pero en cuanto a otras cosas, sí se está realizando como tratar de escalarlo a otros modelos internacionales. Dalgis, comparte la página, profe, tiene que verla. Bueno, vale. Sí, compártela. Sí, ya la voy a compartir. Bueno, lo que yo le decía que es un poco a Barranquilla con respecto al aeropuerto y otras cosas, le ha ganado el centralismo en el que han reducido al país. Porque Barranquilla tenía, ¿qué? 3 aeropuertos. En su época dorada, Barranquilla tenía 3 aeropuertos que se redujeron a 1 y el director de la aeronáutica dice que una de las cosas que él propone para este bloque del Caribe es quitar el aeropuerto de Ernesto Cortizo y hacer solo un aeropuerto, un gran aeropuerto para Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Y sería lo mismo, reducir el nivel de operación que tiene Barranquilla, que me parece algo absurdo. Y ahorita Medellín se está moviendo mucho internacionalmente, pero porque el aeropuerto El Dorado no está dando abasto. Apenas que vuelva a ampliar el aeropuerto El Dorado y su nivel de operación vuelva a ser bueno, van otra vez a reducir las operaciones de Medellín. ¿No? Y lo mismo el de Cali y así sucesivamente, Cartagena. Exacto. Pero como ustedes anotan, la importancia de este tipo de turismos, sobre todo turismo de negocios, turismo de empresarial, turismo, digamos, de eventos, de congresos, es qué ofrece las otras alternativas de turismo para que el turista que viene por ese efecto se quede un día más o se quede unos días más, o cuando regrese a su país le eche la historia al amigo, estuve en un congreso en Barranquilla y ya la comida es excelente. En el barrio abajo la gente es súper bacana, por ejemplo, y que digan y expresen toda la idiosincrasia y así asado. Y eso es lo que sucede, por ejemplo, en ciudades como Bogotá. Arman unos paquetes, llevan a los turistas que están una noche, se quedan una noche en Bogotá y pues lo pasean por la Candelaria, miren todo lo que se ha recuperado la Candelaria, el sector de esa zona céntrica de Bogotá, la llevan a la zona T y el rumbeadero en la noche y la comida por aquí y al día siguiente ya se van a sus destinos finales, que por lo menos son Cartagena, Santa Marta o el Pacífico y así. O el eje cafetero, pero pernoctan una noche en Bogotá, gastan, conocen servicios y hay una oferta. Propone Barranquilla en caso de eso, que propone las ciudades que quieren dinamizar algún punto de referencia en este tipo de escenarios. Por ejemplo, si hay un congreso, pues el congreso se termina por lo menos un fin de semana, que hace la gente siempre, cuando viene ese tipo de actividades empresariales, académicas, de negocio, de cualquier actividad que son específicamente relacionadas con lo que tocaron las compañeras, buscan alternativas, buscan dónde hay. Entonces la alternativa de Santa Marta, Cartagena, que están relativamente cerca y la ciudad o el entorno de las ciudades queda totalmente, digamos, desubicado. Adelante. ¿Sí? ¿Qué más quieren comentar? ¿Qué más? ¿Otros comentarios, preguntas? Bueno, entonces si no hay más comentarios, al final pues resultó interesante.